Vamos a empezar y después de resolver, y así explico a los que no hayan podido acceder, que ha habido un problema con el enlace de Zoom. Parece que en las últimas 24 horas se está dando una situación complicada con Zoom y entonces hemos tenido que generar un nuevo enlace. Pero bueno, al final hemos podido resolverlo y hemos entrado, y como siempre en esta aula telemática, la sesión número 20 en la aula telemática, es un placer dar la bienvenida en esta ocasión a don Juan Vicente Pérez Ortiz, que es, como ustedes saben, astrónomo, es expresidente del Círculo Astronómico Mediterráneo, autor del reloj de sol del Castillo de San Gabriel, el reloj analemático, del cual hay además una enorme cantidad de ellos por ahí ya esparcidos por el Mediterráneo y por otros lugares, y es por supuesto académico de número de la Academia de Ciencia, Ingeniería y Humanidades de Lanzarote. Y como ya llevamos un cierto tiempo de retraso, yo no quiero dejar pasar ni un segundo más para que Juan Vicente nos ilustre en su conferencia, que va a versar sobre la interacción de la luz solar con la atmósfera terrestre, los fotometeoros. Así que, Juan Vicente, todo tuyo. Bueno, pues vamos a ver ahora. Tenemos hoy el propósito de hacer compatible la belleza de la naturaleza con la ciencia. Muchas veces cuando hablamos de la belleza, mucha gente dice, la belleza no se puede medir. No, pero en este caso la belleza se puede explicar. Entonces voy a hacer una introducción. Bueno, lo primero que querría decirles es que si alguno de ustedes puede verlo en pantalla más grande, que lo haga, porque va a estar casi todo basado en imágenes. Por lo tanto, si pueden hacerlo, será mejor que lo hagan así. Voy a empezar con un poco de memoria, recordando algunos de los conceptos que hay sobre la luz. Bueno, la luz es una onda, pero todos sabemos que una onda tiene esta forma y que hay crestas, valles, etcétera, y que generalmente las ondas que nosotros conocemos son ondas mecánicas. Por ejemplo, la onda que cae cuando una gota cae en el agua, pues se genera una onda que es mecánica y esta es transmitida por un sólido o por un gas. Las ondas de sonido también son mecánicas, son transmitidas por el aire, pero las ondas electromagnéticas de las que vamos a hablar hoy, que es la luz, están autosostenidas. Son ondas que se autosostienen porque tienen una parte de campo eléctrico y una parte de campo magnético, y no necesitan un medio para transmitirse. Los fotones, que al fin y al cabo es la luz que nos llega, se genera, en este caso, hablamos de la radiación solar, en el centro del Sol, en la zona radiativa, y aunque parezca un poco difícil de entender, los fotones tardan varios millones de años en salir desde esa zona radiativa a la convectiva y por fin a la cromosfera y fotosfera. A la cromosfera y fotosfera. Y es desde la fotosfera de donde parten a la velocidad que todos conocemos como velocidad de la luz. Bueno, la luz para nosotros, ya hemos visto muchas veces este ejemplo, es simplemente un pequeño rango del espectro electromagnético, y no voy a incidir más porque esto lo hemos visto muchas veces en otras sesiones. Y también sus aplicaciones desde las ondas de radio hasta los rayos gamma. Algunas propiedades de la luz, pues, por ejemplo, tenemos la reflexión. Si partimos de una normal, que sería la perpendicular al lugar donde se refleja la luz,
a la superficie donde se refleja, el rayo incidente es igual al ángulo de reflexión. El ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión. También tenemos la refracción de la luz, cuando al cambiar de medio, el rayo incidente ya no es refractado de la misma manera, con el mismo ángulo, y por lo tanto el ángulo de incidencia es mayor o menor que el refractado. Y por último, tenemos la dispersión. La dispersión es simplemente que, como todos sabemos, que la luz está compuesta de varias longitudes de onda, pues el prisma o aquello que haga como prisma nos va a separar las distintas longitudes de onda, produciendo lo que ya Newton describió como la dispersión y la composición de la luz en todos los colores del arco iris. Yo quisiera hacer que comprendamos la naturaleza de dos maneras. Una, por su belleza, y otra, por su contenido científico. Por eso voy a insistir en explicar cómo se mueve la luz, o sobre todo dentro de nuestra atmósfera. La interacción de la radiación con la atmósfera terrestre. Cuando nos llega, en general, aquí veréis que la atmósfera que hemos dibujado, es exageradamente grande comparada con la Tierra, pero eso es solamente para poder describir claramente lo que ocurre. El Sol nos manda la luz, nos llega la luz, y parte de esa luz es reflejada por el albedo de la Tierra, pero otra parte entra dentro de la atmósfera y se dispersa, principalmente una parte por la atmósfera. Y hay fenómenos que tienen su origen en la reflexión, refracción y dispersión de la luz. O sea, las tres cosas que hemos visto como propiedades de la luz van a originar unos fenómenos en nuestra atmósfera. La atmósfera está compuesta de moléculas, polvo en suspensión, agua y aire. El vapor de agua está en tres formas, como sabemos. Está en forma gaseosa, en gas líquida y sólida. Y entonces vamos a ver tres fenómenos de esta luz basados en la interacción de la luz con el aire y el polvo de la atmósfera, basados en la interacción de la luz con el agua en estado líquido y basados con la interacción de la luz con el agua en estado sólido. Bueno, pues la primera, que es la interacción de la luz con el aire y el polvo de la atmósfera, es más o menos explicar que la luz blanca, al llegar a la atmósfera terrestre, se comporta la atmósfera como si fuera un prisma y hace una difusión de la luz. Y entonces la primera cosa que podríamos ver es por qué el cielo es azul. Y esto tiene que ver con la dispersión, con el esparcimiento, la difusión. Y aquí verá mucho una teoría que he puesto aquí, que se llama la teoría de Rayleigh, que dice que la luz es captada y remitida por los átomos de la atmósfera en todas direcciones. Pero esta remisión es mucho más eficaz cuanto menor es la longitud de onda. ¿Esto qué quiere decir? Pues esto quiere decir que la luz blanca, al llegar a la atmósfera, se dispersa, se hace una difusión en los distintos colores, y aquellos colores que son más azules se dispersan con más velocidad y los que son menos azules caen más rápidamente. Por lo tanto, el cielo lo vemos casi siempre azul. Ahí tenemos una imagen del cielo en el que observamos que la capa de la atmósfera es
mucho más fina de lo que habíamos visto antes, y podemos ver claramente cómo la parte por encima de la atmósfera ya no hay ese color azul y ya está visible en las estrellas. Por ejemplo, ponemos un astronauta para significar que el cielo, pues ahí no tiene colores. Los astronautas ven solo luz blanca porque ahí no hay dispersión. El cielo, cuanto más limpio está el aire, el cielo es más oscuro. Las gotas de agua de las nubes y la niebla, como son más finas, dispersan los colores siempre por igual. Ahí no hay esa dispersión, por lo tanto el cielo en los lugares donde hay más neblina o nubes, pues se ve blanco. Pero fíjense que hay una paradoja, y es que igual que hacia arriba se ve el cielo oscuro, si bajamos podríamos verlo también. Por ejemplo, vemos aquí un telescopio que, situado en la superficie de la Tierra, pues ve el color azul porque hay dispersión. Pero conforme fuéramos bajando el telescopio, ese azul se iría oscureciendo poco a poco. Conforme fuéramos bajando, ese azul se iría oscureciendo. ¿Por qué? Porque los fotones azules que llegan al fondo cada vez son menos, porque no todos caen perpendiculares al pozo. Por lo tanto, cuando lleguemos al fondo del todo, podríamos ver con el telescopio el cielo tan oscuro que se verían las estrellas. Esto es algo que llama mucho la atención, pero que es así. Otra de las cualidades de la refracción de la luz son los espejismos. Los espejismos se producen por las diferencias de temperatura en las capas de aire, y hay dos clases: los espejismos inferiores, en los que un objeto se ve reflejado hacia el suelo, y los superiores, en los que un objeto se ve doblado hacia arriba, en el cielo. Esto es esa ilusión que todos hemos visto, por ejemplo, cuando vamos por la carretera y parece que hay agua en la carretera. O, por ejemplo, cuando vamos por un desierto, tenemos la impresión de que hay agua o que hay un lago. Yo esto lo experimenté en un viaje a Bolivia, en el desierto del altiplano. Estábamos en una zona totalmente árida y allí se veía agua a lo lejos, y conforme nos íbamos acercando, aquello iba desapareciendo. Es una cosa muy curiosa y que se da en muchos casos. Por ejemplo, aquí vemos un barco y la superficie del barco al revés, igual que aquí. Se ve un horizonte real y un falso horizonte boca abajo. Bueno, pues esta es una de las propiedades de la refracción de la luz. Bueno, ahora quiero enseñaros unas imágenes de lo que es y por qué el polvo de la atmósfera enrojece los atardeceres y los amaneceres. ¿Por qué se enrojece el sol en el horizonte, la luz del sol? Bueno, aquí este detalle dice que se ve claramente que el recorrido que tiene que hacer la luz cuando es el crepúsculo, sea matutino o sea vespertino, lo mismo da, el recorrido por la atmósfera es mucho mayor que cuando viene de arriba directamente. Por lo tanto, lo que ocurre es que el cielo se enrojece en los crepúsculos. Aquí tenemos una imagen que a partir de ahora voy a empezar a poner imágenes que nos pueden ilustrar cuál es el fenómeno del que estamos hablando. Esto ocurre, como hemos dicho, en los dos crepúsculos, pero también ocurre, por ejemplo, el fenómeno de que cuando hay un eclipse de luna, la luna se enrojece. Se nos enrojece porque la Tierra tiene a su alrededor
esa luz de los crepúsculos que enfoca en dirección a la luna, tanto en la umbra como en la penumbra, un poco menos, y así estamos viendo cómo la luna se enrojece más en la umbra que abajo en la penumbra. Esta foto la hice yo en uno de los últimos eclipses de luna. Otro fenómeno que también tiene que ver es los rayos crepusculares y anticrepusculares. Estos rayos en realidad son el mismo, lo que pasa que según en la dirección en que los veamos, tienen un aspecto u otro. Aquí tenemos una imagen, o varias, de esos rayos crepusculares, que son rayos que produce la atmósfera, sobre todo nubes, que van impidiendo que todo el cielo se vea uniforme. Pero también podemos ver rayos como estos. Estos son locales, estos solo caen en el lugar donde está el agujero en la nube. Sin embargo, los rayos crepusculares y anticrepusculares abarcan todo el horizonte. Entonces se ven como confluyen a un horizonte por donde sale el sol y a antisolar, de forma que cuando pasan por encima de nuestras cabezas nosotros los vemos muy anchos y los vemos como salen del sol muy finos, se ensanchan encima de nuestras cabezas y detrás vuelven otra vez al horizonte opuesto. Es muy interesante porque nos da la sensación de que el viento se lleva a la nube. No, es que es el sol el que hace estas imágenes. Son verdaderamente espectaculares. Por ejemplo, este. Bueno, hay otro fenómeno que ocurre, que es el rayo verde. El rayo verde tiene una peculiaridad y es que solo se da en superficies muy lisas, sobre el mar o sobre algún desierto llano, siempre acompañado por algunas condiciones atmosféricas, para que en el momento en que el sol sale o en el momento en que el sol se pone, se pueda ver este fenómeno que llamamos el rayo verde. Que mucha gente lo ha visto y yo todavía, por ejemplo, no lo he visto, pero sí que he visto muchas fotos de amigos que lo han conseguido. Hay ocasiones en que, todavía más raras, en que se ve azul turquesa, por ejemplo. No llega a ser azul del todo, pero azul turquesa. Bien, pues ahora hemos visto ya, acabamos de ver las interacciones de la luz con el aire y con el polvo de la atmósfera. Y ahora vamos a pasar a ver la interacción con el agua de la atmósfera. Bueno, el fenómeno más importante o más conocido por todos es el arco iris. El arco iris es un fenómeno que se forma siempre dando la espalda al sol. O sea, nosotros no lo podemos ver mirando al sol, tiene que ser siempre con el sol a nuestra espalda. Y es un cono que forma la luz y nos llega a nuestro ojo en el eje que sale del sol y pasa por nosotros para llegar a formar ese cono. Es decir, nosotros somos el vértice del cono. El tamaño o la forma del arco iris es menor cuanto el sol está más alto, porque eso es normal. Cuanto más bajo está, el cono sube, y cuando más alto está, el cono baja. Sin embargo, lo podemos ver entero si estuviéramos en una altura muy grande, por ejemplo, en un avión, como se muestra aquí. Esa luz del arco iris forma con nosotros un ángulo de 42 grados, con el eje central en el que estamos mirando.
siempre o casi siempre, aunque mucha gente no lo nota, se forma un segundo arco, es el arco secundario, que tiene una propiedad que ahora explicaremos por qué ocurre, y es que los colores del arco primario están invertidos en el arco secundario. El arco primario se forma cuando la luz blanca incide en una gota de agua y produce una reflexión y refracción a la vez, de forma que forma el arco primario. Bueno, no solo una gota de agua, sino todas las que van cayendo en cortina, y es las que nos producen la visión. El arco secundario, por contrario, ocurre cuando la luz incide por debajo de la gota y hay dos reflexiones dentro de la gota. Al haber dos reflexiones, la luz se pierde, porque se pierde dos veces en cada reflexión, una en estas dos, y por eso resulta más débil. Pero el espectáculo es impresionante, o sea, no podemos dejar de verlo. Aquí tenemos los dos arcos a la vez para que veamos exactamente cómo el primario se forma con una sola reflexión y el secundario se forma con dos reflexiones dentro de la gota. Entre el primario y el secundario se produce un oscurecimiento que se llama la banda de Alexander, que es debido a que precisamente la luz que se desvía hacia los dos arcos aquí desaparece en el centro. Bueno, pues este es uno de los fenómenos que a mí, supongo que a todos nos ha impresionado mucho, pero lo que más me impresionó cuando yo vi el arco iris y comprendí cómo funcionaba, me di cuenta que la naturaleza nos ha hecho un regalo a cada uno personalmente, porque es curioso, cuando yo veo un arco iris, si alguien está al lado mío, no está viendo el mismo arco iris. Cada uno tenemos nuestro propio arco iris. Las gotas que forman mi arco iris no son las mismas gotas que forman el arco iris de la persona que está a mi lado o que está delante. Por eso cuando yo voy andando hacia el arco iris se aleja de mí, nunca se puede llegar al pie del arco iris, ¿no? Y eso es muy bonito, pensar que cada uno de nosotros tiene su propio arco iris. Bueno, el arco de niebla es otro fenómeno que se produce en la naturaleza, en la atmósfera. Es muy parecido al arco iris, pero la niebla generalmente tiene unas gotas mucho más pequeñas y la dispersión de colores no es tan eficaz. Aquí tenemos algunas imágenes del arco de niebla, que son espectaculares. La belleza de la naturaleza se puede compaginar con la ciencia, o sea, sabemos por qué ocurre y encima tenemos más riqueza en el conocimiento de la naturaleza. El efecto de Brocken es algo muy parecido, por no decir casi el mismo efecto, pero que ha llamado mucho la atención, sobre todo a los alpinistas, perdón, que cuando están en una montaña y se refleja su luz al fondo, ven su imagen como con un halo alrededor. Y es muy interesante. Aquí lo vemos también. Y en este se ven los dos fenómenos. Se ve el arco de casi los tres fenómenos. Arco iris, arco de niebla y espectro de Brocken. Otro fenómeno, las glorias. Las glorias son prácticamente lo mismo que el espectro de Brocken, pero que se ven en el cielo, sobre todo cuando estamos muy altos o vamos en un avión. Incluso aquí se puede observar el aro primario y luego por aquí arriba el secundario. Lo curioso de esto es la precisión que tiene el hecho de que si uno va en la parte delantera del avión, ve el punto donde se encuentra su asiento. Es muy curioso, porque perfectamente es un punto exacto. ¿Ahora tienes calor?
Ah, bueno, que te has explicado más o menos. Hemos visto ya los fenómenos que hemos observado todos dándole la espalda al Sol. Hemos visto el espectro de bloques, las glorias, el arco iris, los arcos de niebla. Todo esto es cuando nosotros miramos teniendo la espalda, el Sol a nuestra espalda. Ahora vamos a cambiar de posición y vamos a ver la interacción de la luz con el hielo en la atmósfera. Y empezamos por las nubes iridiscentes. La belleza de estas nubes es asombrosa. Yo me fijo bastante. Hay gente que normalmente va mirando al suelo por la calle y no se da cuenta de la belleza que puede tener el cielo cuando existe este fenómeno. Este fenómeno está producido por partículas de hielo, micropartículas de hielo, en los cirros, en las altas nubes, que la luz se difunde, aunque no estemos justamente delante del Sol, aunque esté lateralmente, el Sol las ilumina y los cristales de hielo nos producen estos espectáculos tan bonitos de las nubes iridescentes. Siempre es un fenómeno de dispersión de la luz. Algunos son asombrosamente bellos. No sé si voy muy deprisa, pero bien, este es espectacular. Hace pocos días que lo publicó la NASA en una de sus fotos diarias. Es asombroso. O sea, que ver estas cosas a mí me produce algo, no sé, especial. Las coronas, que sí que son más conocidas, por ejemplo, esta es la corona solar, también están producidas por partículas de hielo y se producen tanto en el Sol como en la Luna. Aquí tenemos varias imágenes de coronas, sobre todo las de la Luna son muy sugerentes. Mira, esta parece un ojo, porque ahí hay de todo, hay nubes iridiscentes y de todo a la vez. Y por último, vamos a ver una de las más espectaculares y menos conocidas de los fenómenos que ocurren con el hielo, que son los parhelios. Los parhelios también están formados por hielo, pero son algo fabulosamente incomprensible, porque cada uno de esas luces, de esos aros, de esos tramos, de esos trazos, se producen por la caída de hielos de distinta forma. Luego lo veremos con más detalle. La explicación de esto son los dos perros del Sol, que son lo que casi siempre se puede ver en nuestras latitudes, y luego tenemos el halo de 22 grados, el halo de 46 grados, el arco tangente superior, el círculo parhélico que da la vuelta a todo el horizonte y por último el circuncenital. Como veis aquí, lo más importantes son el halo de 46 y el halo de 22 grados. ¿Alguien tiene el micrófono abierto? Oigo palabras. Tarjetas de ellos con la lectura real. 8067. A ver si alguien puede cerrar el micro. Alguien está con el micrófono abierto. Ya lo dije por el chat, pero parece que no sé quién es, pero alguien sigue con el micro abierto. Bien, aquí tenemos qué clase de hielos son las que forman estos arcos. Por ejemplo, tenemos a la derecha un hielo plano en caída horizontal que forma este tipo de arco, y cada una de estas figuras, el halo de 46 grados, el arco tangente superior, cada uno de estos hielos que veis a la derecha
son los que producen esas luces. ¿Y por qué es? Porque la reflexión depende del plano de cada una de las figuras. Y no todas, no todas son aleatorias, sino tiene que tener un ángulo de inclinación contra el observador. Y es muy interesante entender cómo funciona un parelio. Aquí vamos a ver algunas cuantas imágenes porque son muy bonitas. Son espectaculares. O sea que... Bueno, pues esta foto la he hecho yo y aquí observamos solamente, porque está hecho en las latitudes de aquí de Alicante, de San Vicente del Raspeig, los dos perros del Sol es lo único que se ve. Bueno, generalmente esto es lo que la gente llama parhelios, aunque el fenómeno es el conjunto entero del parhelio, es el conjunto de todos los arcos que se forman. Aquí tenemos otro que lo hice en la montaña del Puig Campana, pues lo hizo, estaba bastante alto y el Sol produjo un perro del Sol que se llama, un sandog, llaman los ingleses. Y para mí la más espectacular de todas es esta. Es impresionante, ahí se nota que es un país helado, eso debe ser, pues no sé, Finlandia o Canadá o algún país de estos, pero es verdaderamente impresionante. Bien, pues hay otro fenómeno que está también asociado a los parhelios, pero que se puede ver individualmente, que son los pilares. Todos producidos, como siempre hemos dicho, por partículas de hielo en la atmósfera. Hace unas semanas estuvimos los miembros de la agrupación astronómica de Alicante en Reolid, en una zona Starlight para hacer observación, y por la tarde tuvimos la suerte de fotografiar este pilar. Bueno, pues es algo que nos impresionó mucho porque nunca lo habíamos visto. El parhelio tiene su gemelo en la Luna, que es el Paraselene, y es exactamente lo mismo que con el Sol, pero en este caso no estamos mirando al Sol, estamos recibiendo luz del Sol, pero reflejada por la Luna. Y la formación de los arcos es la misma que por el hielo que cae perpendicularmente. Aquí tenemos un Paraselene y aquí se ve alguna estrella, por ejemplo Arcturus, ahí se ve el régulo de la constelación del León, pero se nota claramente que esto es en la Luna porque se ven las estrellas. Y he querido añadir también a esta charla un fenómeno que es bastante espectacular y que mucha gente tiene ganas de ir a verlo, otros ya lo han visto, que son el fenómeno que produce el viento solar. Son las auroras polares. Las partículas del viento solar están cargadas y chocan contra el campo magnético terrestre, lo que llamamos la magnetosfera o los cinturones de Van Allen, que son como una pantalla protectora de nuestro planeta. Este viento solar está formado por electrones y protones, ya no son fotones, ya no es luz solo, son electrones y protones. Tardan mucho más tiempo en llegar del Sol a nosotros porque no son luz, la luz viaja a 300.000 kilómetros por segundo, pero las eyecciones de masa coronal no son rápidas, pero no tanto. Bueno, esto empuja nuestra magnetosfera formando una cola como cuando el Sol sopla a un cometa y le hace una cola ionizada, y esa cola, los electrones viajan por esa cola y vuelven acelerándose, ganando energía y convirtiendo esa energía magnética en energía cinética, de forma
que esa energía se dirige hacia los polos y cae a mucha velocidad sobre los polos. Por eso las auroras solo se ven en los polos, son polares. Estas son las partículas que provocan exactamente la emisión de colores, que dependen también de forman esos colores que están hechos en las auroras. Y la explicación es precisamente esta. Cuando una carga eléctrica pega en un átomo, el electrón al excitarse cambia su nivel energético y al retirarse la carga, el electrón regresa a su nivel energético, que origina una liberación de energía en forma de fotones. Y esos fotones son los que nosotros vemos como una aurora boreal o antártica. Ahí tenemos esas imágenes tan fabulosas del cielo y es tan impresionante verlas como saber por qué se producen. O sea que la riqueza no está solo en la belleza, sino en el conocimiento. Eso es lo que quería insistir yo esta noche, para que todos comprendamos, además de que la belleza que nos da la naturaleza está basada en leyes científicas y se puede explicar científicamente. Bueno, pues esta sería la última de las... Me encantó porque como se nos acerca la Navidad, esta aurora polar de Canadá, se ven ahí unas tiendas canadienses y vamos, a mí me inspira ya que está cerca la Navidad. Y con esto, pues, para no hacerme muy largo, no sé cuánto tiempo llevo, pero no quiero que se haga muy larga la sesión. Y con esto termino. Muchas gracias y estoy esperando vuestras preguntas si las hay. Muchísimas gracias, Juan Vicente. Qué preciosidad de conferencia, qué preciosidad de fotografía. La verdad es que cada una era mejor que la anterior y ya la última, pues efectivamente es espectacular. Así que la verdad es que me ha encantado. Bueno, si alguno de nuestros queridos amigos presentes quiere hacer alguna pregunta, es el momento. ¿Nadie tiene preguntas? Sí, vale, pues Felipe. Mira, bueno, gracias Juan Vicente. Ha sido una gozada la exposición, como acaba de decir José Ramón, ¿no? Porque a mí una de las cosas que más me ha gustado de todo, del conjunto, es como el fondo de lo que tú tratas de transmitir, ¿no? Que no está reñido el saber muchas cosas con disfrutar la belleza, ¿no? Sino que parece como que la disfrutas de otra manera, ¿no? O sea, de alguna manera yo he experimentado lo que algunas veces he visto algún espectáculo, cuando ves una puesta de sol, que diríamos nosotros los profanos, lo más que disfrutamos, por ejemplo, es una puesta de sol, ¿no? Y yo, por ejemplo, me acuerdo ahora mismo de siendo joven yo, hacía muchos años, que disfruté de una puesta de sol en el Pinar de Tamadaba, poniéndose el sol por detrás del Teide, y estaba yo extasiado allí, nada más que se oía el craquillo de los cuervos, ¿no? Y un silencio asombroso, abismal, ¿no? Y yo decía, tengo unas ganas inmensas de llamar, estaba en un campamento de muchachillos, ¿no? De llamar a todo el campamento que dejen de hacer lo que están haciendo para que vengan a ver lo que yo estoy disfrutando. No sé, la experiencia que experimentas tú de lo bonito que es y que nada más tú lo estás experimentando. ¿Verdad, Juan Vicente, que algo de eso te pasa a ti cuando ves una cosa de esa? Completamente. Ese es lo acabas de reflejar. O sea, tienes una doble satisfacción mental. Una, la belleza, y otra, el conocimiento de por qué ocurre esa belleza. Y eso es fabuloso porque te enriquece mucho. Es algo que te llena. Y bueno, yo, como sabéis, yo no soy científico profesional. Lo único que me gusta es divulgar y esta es mi misión.
hacer que la gente disfrute de las dos cosas, de la belleza y de la ciencia. En tanto en cuanto yo pueda explicarla, pues sencillamente, como lo he explicado, que tampoco he entrado en muchos secretos, ¿no? Pero por lo menos que se disfrute de las dos cosas. Bueno, debo decir que eres un excelente divulgador. Sí, Gerardo tenía preguntas. Sí, gracias por la conferencia, magnífica, estupenda. Ahora cuando veo lo de la distancia de la luz solar en la luna, aquella que pusiste, una de las cosas que a mí me impresiona, no es solamente la puesta de sol, o también la sombra del Teide sobre la palma al amanecer, sino también la luna, a veces en el horizonte se ve tan grande que parece que se te viene encima, ¿no? Me gustaría saber por qué es tan grande ahí y por qué es tan pequeñita cuando está en medio del cielo. Bueno, eso es un efecto subjetivo, no tiene que ver ni siquiera con un efecto óptico. El tema de la luna es muy sencillo de resolver. Cuando vuelvas a ver la luna naciendo o poniéndose por el horizonte, nada más que tienes que estirar el brazo y poner el dedo meñique, el dedo más pequeño, y la uña de tu dedo meñique será capaz de tapar la luna, tanto si está en el horizonte como si está arriba. Y el fenómeno ocurre porque nosotros estamos acostumbrados a que cuando una cosa está lejos, tiene que verse pequeña. Y cuando está cerca, pues se tiene que ver grande. Pero sin embargo, la luna no cambia, porque está tan lejos que el diferencial del horizonte a donde tú estás es mínimo para ese tamaño. Por lo tanto, a ti te parece que la luna debería de ser más pequeña si estuviera en el horizonte, pero es igual de pequeña. Se puede medir el ángulo que es medio grado. El ángulo que mide la luna es el mismo ángulo que mide el sol. Al sol también le ocurre, lo que pasa que cuando nace pues no lo miramos tanto, pero el sol le pasa lo mismo. Cuando lo vemos en el horizonte, uy, qué sol más grande, sobre todo cuando hay nubes, se ve rojo y se ve muy grande, pero es el mismo tamaño. Es un fenómeno subjetivo. Curioso, curioso. No, yo lo digo porque cuando pusiste esa diapositiva había una distancia más larga y tal, pensé que tenía que ser eso la distancia. Pues muchas gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Yo tengo alguna. Ah, bueno, sí, Enrique, sí. Vamos, yo es que me incorporé ahora tarde porque lo intenté, pero con la torpeza que tengo para estas cosas no pude hacerlo hasta ahora. Pero claro, me he quedado rascado, como decimos por aquí, y la posibilidad de ver otra vez Está grabada entera. Ahora Dominga les pasará el enlace. El problema Vale. que tú no habías entrado, no habías podido entrar y yo lo expliqué. Hay un problema con el Zoom que aparentemente lleva 24 horas dando problemas por el mundo. Las conexiones con Zoom. Entonces generamos un nuevo enlace a toda velocidad para poder hacerlo. Pero esta conferencia se está grabando, con lo cual cuando acabe del proceso, que tarda más o menos media hora después de que cerremos esto, Dominga te pasará el enlace y la puedes ver entera, porque las imágenes que acaba de presentar Juan Vicente vale la pena verlas sin ninguna duda. Así que... De acuerdo. Vale, gracias. Nada, Juan Vicente, yo tenía algunas preguntas para hacerte de curiosidades. Una de ellas, ¿el rayo verde depende de alguna manera de la latitud o siempre es igual? Es decir, estés donde estés, ¿se verá igual? Sí, no depende de la latitud, depende de las condiciones atmosféricas y lo liso que esté el mar, lo tranquilo que esté el mar o un desierto. Aunque hay gente que dice que también lo ha visto en la montaña, o sea que debe de ser muy complicado deducir por qué ocurre en tantos sitios y siempre igual. Y luego las otras preguntas eran sobre las auroras polares. Tú habías dicho antes que en los arcoíris, tu arco iris puede no ser igual que el mío y el del señor de al lado, pero en el caso de las auroras boreales o antárticas,
tienen alguna, o sea, el observador siempre la va a ver igual, estés tú y esté yo y estén dos más, 1 kilómetro más allá. Exactamente. Es que, vamos a ver, cuando tú, por ejemplo, cuando hay dos observadores que miran la luna, Sí, están viendo los dos la misma luna. sí. Pero cuando tú estás observando un arco iris, solo tu posición tiene un cono en el que la luz te llega a ti. Al de al lado le llega otro cono distinto. Aquí en las auroras no. Las auroras, esos fotones se producen en la atmósfera y se emiten desde la atmósfera hasta donde tú estás. Y si hay alguien al lado tuyo, pues está viendo prácticamente lo mismo. Ujú. Vale. ¿Y hay alguna diferencia entre las auroras, digamos, boreales o antártidas? ¿O son similares en cuanto Son, a lo que ves? son similares, una se pone en un polo y otra en el otro. Depende también de la composición de la atmósfera, es decir, si en uno de los polos pues hay unos elementos que no están en el otro de los polos, como cada color lo produce un elemento distinto, pues eso es cuestión aleatoria. O sea, Claro, y por tanto supongo que serán técnicamente impredecibles. Digo porque más de uno ha ido a Finlandia a ver auroras boreales y no consigue se ha ver vuelto nada. sin Se verla. pasa una semana entera y no consigue ver nada. Son, hasta cierto punto sí que son predecibles, porque ahora hay muchos satélites observando el Sol, el SOHO y otros que están... esos satélites detectan eyecciones de masa coronal que puede llegar a nosotros, viento solar, y como tarda unas horas en llegar, sí que se puede, pero claro, a lo mejor no tenemos la suficiente velocidad para irnos desde aquí al polo en unas horas y pillar la aurora, ¿no? Pero sí, Una pena. se podrían predecir, o se pueden predecir, sí. Sí, No, Felipe quería no con ¿Eh? tanta exactitud. Ya, gracias. Sí, Felipe. No, yo decía otra cosa, Juan Vicente, es que yo me creí que ibas a hablar algo de las estrellas fugaces o las lágrimas de San Lorenzo, se llaman las Perséidas, ¿cómo es? No sé el nombre. Bueno, quiero decir, esas estrellas fugaces que se producen sobre todo en Bueno, agosto y tal. esto es otro tema, no tiene nada que ver con la luz. Estos son piedras, bueno, partículas, micrometeoritos, que son las colas de los cometas que al pasar por la órbita donde luego pasará la Tierra cada año, pues esas colas se permanecen en el espacio y cuando la Tierra entra dentro de ese chorro, esas partículas caen en la atmósfera a una velocidad enorme y se desintegran produciendo luces. Pero no tiene nada que ver con la luz del Sol que incide en nuestra atmósfera. Es otra cosa. Vale, vale, vale. Gracias. Qué gusto oír hablar a alguien que sabe tanto. ¿Alguien más quiere alguna pregunta? Bueno, por cierto, debo decir que nuestro amado presidente está hoy ausente porque está dando hasta ahora una conferencia en Cádiz. En Cádiz. Sí, con lo cual, pues por eso no está aquí. Así que, pero en fin, yo estoy convencido que después será uno de los que se va a gozar esta sucesión maravillosa de imágenes, porque la verdad es que ha sido impactante. Así que vuelvo a felicitarte. Y si nadie más tiene ninguna otra pregunta, pues entonces yo creo que ya cerramos la grabación y damos por terminada esta preciosidad. Y la verdad es que siento el show este que Zoom nos ha ocasionado y que evidentemente ha disminuido la audiencia habitual, pero bueno, aquello de que mandamos a los barcos a luchar contra los ingleses y no contra los elementos se ha dado hoy.